No sé si todos vieron, creo que es la anteúltima publicación, me parece que era la de las yemas de un durazno, ¿sí? ¿La vieron todos esa? En el Facebook. Bueno, ahí le estaba mostrando esas imágenes justamente porque el durazno es una plantita que podemos tener con total facilidad, de fácil cultivo en nuestro jardín. Son plantas que por la poda que llevan no se hacen de un volumen así manejable, pero tienen una enfermedad clave que es el torque del duraznero, que es eso que se arruga en todas las hojas, que normalmente las variedades más sabrosas son las más sensibles, como casi siempre. No sé si alguien conoce un durazno silvestre que se llama cuaresmillo, que está silvestrado en la zona, en Córdoba. Lo trajeron los monjes jesuitas, creo, y quedó ahí, se asilvestró y hay bosquecitos naturales. Es un durazno que prácticamente no sufre de esta enfermedad. Pero si ustedes lo prueban, es un durazno que es pura pelusa, eh, una cantidad de pulpa razonable, pero sin sabor. Y cuanto más rico y fragante suele ser el durazno, más sensible es al torque. Ese hongo es un parásito absoluto del pelón y el durazno. Parásito absoluto significa que solo se alimenta de las hojas verdes vivas de los duraznos y pelones. Hay otros hongos, como la enorme mayoría de los hongos, que pueden tener muchos huéspedes alternativos o incluso ser saprófitos, o sea, vivir de materia en descomposición. Por ejemplo, uno de ellos característico es uno que se llama sclerotinia, que es el que, si han cultivado alguna vez lechugas, por ejemplo, cuando la plantita estaba hermosa a punto de cosechar, la planta se marchita casi, pero violentamente, en 2 o 3 días se marchita toda, aparece en la zona del cuello toda acuosa y un color oscuro, y si tomamos, si presionamos con el dedo, los tejidos están todos licuados, es una sensación bastante desagradable. O, por ejemplo, tenemos una planta de tomate y morrón y se marchita también completamente, y cuando vemos el tallo, en la base del tallo también está así, son unas manchas acuosas y como una fluorescencia blanquecina. Bueno, ese hongo es capaz de atacar tomate, lechuga, frutilla, girasol, las zanahorias. Por ahí cultivaron alguna vez zanahorias o compraron y se las olvidaron dentro de una bolsita, y cuando la fueron a sacar estaba toda licuada la zanahoria con una eflorescencia blanquecina. Es ese hongo también, y si no encuentra nada vivo, se alimenta de materia en descomposición. Pero el caso del torque, no, él solamente se puede alimentar de las hojas verdes vivas de duraznos y pelones. Entonces, como los duraznos y los pelones son especies caducifolias, o sea que en una estación del año pierden su hoja, y decimos que este hongo se alimenta de eso, ese hongo estaría en un problema, porque en el invierno se moriría de hambre, más allá si los meses tienen R, no la tienen, o está en cuarto menguante, creciente, luna llena o lo que sea. Entonces, ¿qué hace el hongo? Cuando llega el otoño y sobreviene la caída de hojas, el hongo hace algo que muchos hacen, hongos y bacterias, que es esporular. O sea, algunas de sus células pierden gran contenido de humedad, pasan del 98% de humedad al 9-10%. O sea, se convierten de una célula viva con capacidad de reproducirse en un granito de arena prácticamente. Y quedan tapizando toda la planta. Eso pasa que son microscópicas, nosotros no las vemos, pero hay miles, miles de millones. Entonces, en pleno invierno están en forma de espora, con su metabolismo casi a cero, con lo cual no necesitan alimentarse. Está como hibernando. Si nosotros lo queremos combatir en ese momento, le echemos lo que le echemos, no la vamos a matar porque su metabolismo está casi, casi detenido. Entonces, usemos el veneno que usemos, no lo vamos a poder matar. Cuando llega esta época, la primavera, ahora estamos en primavera por más que no sea 21 de septiembre, esperen que admitimos acá más gente, cuando llega esta época, con el rocío nocturno, con la humedad, ¿sí?, de la noche nada más, esas esporas que están tapizando la planta se hidratan y vuelven a la vida, por decirlo de alguna manera, germinan
lo que germina es como un tubito microscópico, porque sabe que en ese momento el duraznero o el pelón que está haciendo de huésped está brotando. Entonces él se hidrata justo en el momento que las hojitas van a aparecer para infectarlas. Con lo cual, si nosotros fumigamos antes de ese momento de la brotación, no le hacemos nada porque está en espora. Y si fumigamos cuando ya estamos viendo las hojitas, ya las vemos, que son claras a la vista, vemos los brotecitos, las puntitas verdes, ya es tarde porque ya entró. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa era la fotito que trataba de mostrarles el otro día, y les traje acá una yemita, a ver si ahí con nuestro famoso cartoncito amarillo, alcanzan a distinguir que las escamas que forman la yema se están separando. No sé si lo alcanzan a distinguir eso bien en esta cámara, ¿sí? Ah, pero esperen, capaz que la tengo acá en la máquina, ahora se las muestro, si no. Bien, bueno, esto es un tipo de yema, que ahora en un ratito les voy a tomar examen, porque me imagino que todos habrán estudiado el apuntecito ese que pusimos la semana pasada, ¿verdad? Por lo menos todos pusieron gracias, gracias, así que me imagino que lo habrán leído y lo tendrán memorizado. O todos estarán abriendo el Facebook en otra ventanita para copiarse. Pero bueno, esto que están viendo acá es un tipo de yema que no voy a decir cuál es, me lo van a decir ustedes, pero fíjense, ¿ven cómo las escamas que forman la yema se están separando? ¿Ven cómo se nota ahí? Esta parte blanquita estaba cubierta por esta, ven ahí ese borde que se ve blanco acá, estaba siendo cubierto por esta escama, ¿sí? Cada una de estas escamas tiene un nombre raro que es pérulas, y no son ni más ni menos que hojas modificadas. Todo en una planta son hojas modificadas. Un pétalo es una hoja modificada, un estambre, todos son hojas modificadas. Es más, cuando nos comemos un fruto nos estamos comiendo una hoja tan modificada que se ha convertido en un fruto. Pero bueno, ven, cuando esto sucede, que se llama yema hinchada, que estamos viendo cómo se separan las escamas, las pérulas, ahí es donde ya es susceptible de ser infectado por este hongo. Entonces, este es el momento donde hay que hacer un tratamiento para evitar el torque. Si ustedes fumigan en este momento, o de acá en adelante, normalmente, digamos, las producciones comerciales se hace una o dos fumigaciones, no más. Porque se van los costos al diablo, si no. Pero haciéndolo en el momento exacto es súper efectivo. Haciéndolo en este momento, o de acá en adelante, mejor dicho, ya cuando ven que la hojita ya está expandida, ya está, no tiene sentido. Ustedes van a lograr tener duraznos y pelones libres o prácticamente libres de la enfermedad. Hay que hacerlo todos los años, no hay escapatoria. Y después, con tratar el tema de gusanitos de fruto, van a tener una cosecha más que abundante de frutos, ¿sí? Por eso les traía esto medio fuera de término o fuera de contexto. ¿Alguien se anima a decir qué producción es esta? ¿De qué especie? Esperen que buscamos otra imagen. Ah, sí, que vive aquí. María Bancalari puso cerezo. Ah, cerezo solo, ¿no? Miguelca puso pera. ¿Quién puso pera? Miguelca. Mirá vos, yo justo iba a decir que la persona cuyo nombre y apellido empezaran con B corta, iba a tomar y la pegó, che. Era una pera, muy bien. Era una pera. Bien, ahí están todos con posibilidad de hablar, ¿sí? Están todos con posibilidad de escribir acá. Bien, bueno, o escriban, sino para que no sea un gallinero. Bueno, esto, a ver quién se anima a decir, estamos viendo tres yemas, ¿no? Una acá, otra acá y otra acá, ¿sí? Vemos tres yemas distintas, ¿sí? Pero cada una de esas tres yemas es una producción. Hay dos que son netamente iguales y hay una acá muy distinta, ¿sí? O por lo menos yo la veo distinta, qué sé yo. A ver, ¿quién se anima a decir de qué especie estamos tratando? La de hierba de madera, cerezo. A ver, ¿qué cerezo dijeron por ahí? ¿Quién más? A ver, ¿alguien arriesga algo más? Manzano. Manzano, dicen por ahí.
Si fuera un manzano, a ver si lo puedo agrandar un poquito más, o sea que ya estoy diciendo que no es un manzano. Bueno, me alegro porque están todos en el curso correcto, porque están diciendo cualquier cosa, entonces eso está muy bien, si no, no tendría sentido mi misión en esta tierra. Fíjense, las escamas que están tapizando lo que haya acá adentro, el término exacto es glabro, con G y B larga, glabro, que significa sin pelos, ¿sí? Si tuviera pelos, sería hirsuta, son esos nombres que ponen los botánicos para hablar entre ellos y entenderse entre ellos nomás. Si fuera un manzano, estos serían unas yemas bien peluditas. Sin embargo, estas son glabras, no son hirsutas. Así que manzano no es. ¿Qué será? A ver. La última opción fue ciruela. Ciruela es la última opción. Bueno, si no es manzano, ¿qué podrá ser? ¿Quién dijo pera? Karina, una pera. Karina pera, muy bien, esto es una pera. Tenemos acá arriba del todo, esto que estamos diciendo que es una yema, en realidad es una producción. Esta es otra y esta es otra. ¿Alguien se anima a decirme cómo se llaman estas dos, que son iguales, y cómo se llama esta, que es distinta a las otras dos? Puede ser la de abajo, es una yema de madera que nos va a dar, digamos, estéril, y las otras dos son de producción. A ver, ¿quién está hablando de que no veo? Karina. Karina, bien, ¿cuál Karina? Porque hay dos Karinas acá. Karina Aguado. Karina Aguado, no pensaba que era usted, perdón. Bien, esta es una producción y como bien dijo ahí, esta es de madera, ¿sí? No va a dar flores. Y estas sí van a dar flores. Ahora me gustaría que redoblen esfuerzos y le pongamos nombre. ¿Cómo se llama esta producción? Que está en Perales. ¿Y cómo se llama esta producción? Que está en Perales también y en Manzanos. A ver, si es de madera, ¿qué podrá ser? Es muy cortita, es de madera. Nadie estudió los apuntes que colgamos, con tanto amor. Dardo. Dardo, No, bien. ¿Quién dijo Dardo. Dardo? 2, 3. Muy Yo. bien. Muy bien. Alicia, ¿vos dijiste Dardo? Te No, estás yo. copiando porque te estás riendo mucho y te da vergüenza, ¿no? ¿No? Bueno. Muy bien, un dardo, perfecto, un dardo. Dardo es esta estructura, puntiagudita, y de acá adentro van a salir hojitas nada más, ¿sí? ¿Y este cómo se llamará? Una lamburda, Casi. un dardo coronado. Muy bien, ¿quién fue ahí? Verónica, acá, tu fiel seguidora. Verónica, muy bien, un dardo coronado. ¿Ven que es cortito como este? ¿Sí? Pero a diferencia del anterior, este es una yema mucho más gorda porque es una yema mixta, es una yema única, pero ahí adentro, en este momento, hay flores y hojas prestas a salir. Ni en bien esto se abra, de ahí adentro van a salir flores y hojas, ¿sí? ¿Quién había dicho lamburda por ahí? Bueno, la lamburda es esto mismo, pero un poquitito más largo, ¿sí? Es una pequeña ramita con una yema mixta en la punta, pero en vez de ser tan cortita, tan retacona, es un poquito más larga, tiene capaz que unos 5, 7, 10 centímetros, ¿sí? Bueno, esperen que hacemos un cambio de pantallita porque nadie me está creyendo, me parece. Entonces, vamos a ver unas pequeñas imágenes acá. Esto, salvando las distancias con lo que vimos recién, esto que están viendo acá y lo que están viendo acá abajo eran los dos dardos coronados, ¿sí? Y lo que están viendo acá arriba era el dardo, ¿sí? Fíjense que cuando ya la yema se abre, se expresa claramente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en nuestras clases pasadas que no necesitábamos ser muy ilustrados, con observar nada más la planta en invierno, a ver qué nos ofrece, qué distintas formas nos ofrece, marcarlas con un hilito, alguna cosita para identificarlas y volver un tiempo después, a medida que está brotando, ver qué sale de cada una de esas estructuras, podríamos aprender sin todos estos nombres tan estrafalarios, pero sabríamos que esa yema cortita, puntudita, va a salir hojitas y de la otra va a salir esto. Ven que ahí tenemos otras más, están medias mezcladas, pero
¿Ven? Ahí es la evolución esa unos días más tarde, ¿ven? Como de esa única yema mixta, que era el dardo coronado, ¿ven? Y esto es, ¿ven que ahí hay como un pequeño engrosamiento? Esperen que lo amplíe un poco. ¿Ven que ahí se ve un pequeño engrosamiento? Y acá hay otro, ¿sí? Esto fue un dardo coronado el año pasado, produjo peras acá y terminó la yema acá, o sea que fue 1 o 2 años de dardo coronado. Y este año, el centro de ese dardo coronado va a fabricar acá, cuando esto caiga en el otoño, va a quedar acá más o menos otro dardo coronado. Y esta partecita verde que ven acá se va a convertir en esta partecita más leñosa, ¿sí? ¿Lo entienden eso? Y así el dardo coronado, año a año, se va alejando cada vez más de la rama que lo soporta, ¿sí? Entonces, por eso, una de las razones de la poda invernal en frutales es volver a que ese dardo coronado arranque otra vez de esta posición inicial al lado de la rama que lo está sosteniendo, porque con los años esto se va a quebrar, sino por el peso de las peras, ¿sí? ¿Estamos con eso? Bueno, ahora fíjense que de ahí adentro salieron unas cuantas hojitas y unas cuantas flores. Mientras que ahí atrás, esto que estamos viendo, es el dardo, que solo están saliendo hojas de ahí. Tienen que avanzar otra más. Ahí tenemos ya la flor completamente expandida, y como les decía, cada uno de estos pétalos, cada uno de esos estambres, cada uno de esos pistilos son hojas modificadas, en un proceso de evolución de unos cuantos miles de años. ¿Ven? Y ahí está antes de que broten, ¿ven? Esto es comparable a la primera imagen que les mostré. Un dardo coronado, otro dardo coronado y un dardo acá, ¿sí? ¿Estamos? Esperen que volvemos a la otra imagen entonces. Bien, ahora vamos a seguir pasando estas entonces. Bien, esto, a ver, ¿alguien se acuerda qué es eso? Fíjense, esto es una producción, o sea, todo esto es una producción, ¿ven? La producción arranca ahí abajo, ¿sí? Y termina acá arriba. En la imagen anterior, volvemos para atrás, esto es una producción, esta es otra producción y esta es otra producción, ¿sí? Porque las tres se formaron el año pasado. No es que todo esto que estamos viendo se formó el año pasado, ¿sí? Las tres se formaron el año pasado. Ahora seguimos acá y desde acá arriba hasta acá abajo, todo esto se formó el año pasado. ¿Sí se entiende la diferencia? Parece que no por las caras, pero bueno. Todo esto entonces es una producción. La imagen anterior teníamos 3 producciones distintas. Teníamos 2 dardos coronados y un dardo. Acá tenemos una producción que consta de un montón de yemas, ¿sí? Porque todo esto se fabricó junto el año pasado. ¿Qué me pueden decir de eso? A ver. Te digo un feo. Sí. Sirve la dura, no. Ramillete de mayo, Damasco, son las 4 cosas que han dicho. Alguien dijo Damasco, no sé quién fue Damasco, pero perfecto. Dijeron ramillete de mayo, pero no, pero está cerca. A ver, ¿qué están observando? Yemas de flor y yemas de madera, ¿sí? Para ayudarlos un poco, la única yema de madera que hay acá es esta de la punta, mientras que el resto son todas yemas de flor, ¿sí? A ver si alguien se arriesga a decir el nombre de esa producción. Fíjense, para una florería podría ser, ¿no? Que mandan los deliveries con canciones. Te regalo esta lamburda, te regalo este dardo coronado. No suena muy, no, me parece que no. No andaría eso. Chifona. Chifona, ¿quién dijo chifona? Luciano Power. Ah, ese estudió entonces Luciano, ¿ven? Él estuvo leyendo. Él dice que es una chifona. Ese nombre, un tanto ridículo, alude a una producción que consta de una yema terminal de madera y de ahí para atrás todas yemas de flor. Eso es una chifona.
es una producción poco deseable. ¿Por qué? Porque todas estas flores van a tener que ser alimentadas por lo que produzcan estas hojitas de acá. Entonces ya podríamos ir adivinando que el tamaño de estas frutas no va a ser un tamaño así de tipo exportación, que uno diga, wow, qué pedazo de damasco, o de albaricoque, como prefieran. Pero, ¿qué ocurre? Esto a veces es una característica genética. Entonces, no tenemos mucho para hacer contra eso. Por ejemplo, hay algunos duraznos que tienen un hábito de floración principalmente en chifonas. Entonces, capaz que el durazno es muy rico y todo, seguro que va a ser de un tamaño de mediano a reducido, pero no podemos hacer nada contra eso porque él florece en chifonas. Así que no hay mucho para hacer. ¿Sí? Seguimos. Verónica preguntó cuál es la diferencia entre la chifona y el ramillete de mayo. Verónica, ¿cuál Verónica fue? Verónica Escarpa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una chifona y un ramillete de mayo? Es una pregunta casi malvada, podríamos eliminarla del grupo directamente, pues es una zancadilla el profe eso. La única diferencia es la longitud de los entrenudos casi, ¿sí? Porque si todo esto nosotros lo comprimimos, vamos a tener un ramillete, ahora vamos a llegar, ¿sí? Acuérdense de esta imagen, imaginen comprimiéndola, o sea que esta distancia, estos entrenudos, hacerlos lo más cortitos posibles, y nos va a quedar todo un montón de yemas de flor, acá casi a un mismo nivel, y en la puntita una yema de madera. Ahí vamos para allá, a ver. Qué malvada Verónica. ¿Esto qué es? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué planta será? Manzano. Manzano, bien, alguien dijo manzano. Pero carta de vuelta. Otra vez, Carpa, se está copiando. ¿Y cómo se llama esto? Que no es una producción exactamente, pero sabemos que las mejores manzanas suelen salir adheridas a esto. Bolsa. Bolsa, dijo, ¿qué Karina? Karina, bien. Aguado. Karina Aguado, una bolsa, perfecto. Esto es una bolsa que no es una producción en sí misma, pero es una formación, es un engrosamiento de un tallo, que el engrosamiento está hecho en base a acumular hidratos de carbono, que van a ser movilizados hacia los potenciales frutos que hay acá. Entonces estos frutos se van a llenar con las hojitas que aparezcan de acá, más lo que se movilice de acá. Normalmente las mejores manzanas salen de acá. Bueno, le acabo de decir que es un manzano, que salame que soy. ¿Eso qué les parece que es? Un dardo. Un dardo, dijeron por ahí, vi la mímica de Elba que era un dardo, perfecto. Eso es un dardo, muy bien. O sea que de ahí van a salir hojas, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve saber esto? Bueno, sirve que si nosotros hacemos un manejo adecuado, podemos convertir ese dardo, o desearíamos, o lo deseable sería convertir ese dardo en ¿qué? En un lingote de oro, sí, ya sé, pero no podemos. En una producción, a ver, ¿en qué lo podríamos convertir un dardo? En un dardo coronado, ¿sí? Si hacemos bien las cosas, un manejo adecuado de esa plantación, manejo significa riego, el tipo de riego, la fertilización, la insolación, la ortopedia, etcétera, etcétera, podemos hacer que esta producción, hoy estéril, durante esta primavera, verano, otoño, remate en una yema mixta y se convierta de un dardo a un dardo coronado. Miren si podríamos hacer esto con nosotros mismos, ¿no? Y convertirnos de los cuasimodos que somos en vaya a saber, ¿no? Karina pregunta cómo. ¿Cuál Karina preguntaba? Depende qué Karina pregunta. Karina Aguado, bueno. Veo que la distancia los pone más inquisidores. Bueno, como les decía, la forma de hacerlo es con ortopedia, o sea, cambiando la inclinación de la rama, con el tipo de fertilización, con el tipo de riego, ¿sí? Para que se dé una idea, cuanto más adversas, entre comillas, sean las condiciones, más fácilmente se va a transformar esto de dardo a dardo coronado. Más rápidamente va a dejar de ser vegetativo para pasar a ser reproductivo, ¿sí? Cuanto mejores sean las condiciones, la planta se va a interesar más por vegetar que por florecer. Aquí pasamos otra más. Ahí, ¿qué podríamos estar viendo? A ver. Una que vimos recién, que no es una formación, las formaciones serían, las producciones son estas y estas, las dos producciones, ¿sí? ¿Qué especie es? ¿Alguien se anima? ¿Los ciruelos tienen bolsas?
Manzano, muy bien. No sé quién dijo ahí, manzano, perfecto. Los ciruelos no tienen bolsas, por ejemplo. Los cerezos no tienen bolsas. Los damascos no tienen bolsas. Los cítricos no tienen bolsas. Los manzanos sí, entonces un manzano. ¿Ven la yema que es bien peluda? O mejor dicho, hirsuta, ustedes que ya manejan un lenguaje técnico. Acuérdense la yema del peral, que era completamente desprovista de estos pelitos, ¿sí? Y el manzano, ven, es toda peludita, ¿sí? Ahí ya tenemos una diferencia. Bien, y entonces, en esa imagen, ¿cuántas producciones estamos viendo? 3. 3, dicen ahí. A ver, ¿cuáles serían las 3? Circunscríbanse acá, a esta zona, ¿sí? La bolsa no es producción, ¿sí? No. Bolsa, dardo y dardo coronado. Bien, o sea, dardo y dardo coronado, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Las dos producciones, ¿sí? Dardo coronado y dardo. Nosotros podemos jugar lo que quieran, que de acá van a salir flores y hojas, y de acá van a salir solo hojas. Imagínense la cara del que apueste contra nosotros cuando, ¿no?, tenga que admitir la derrota. Bien, vamos por otra, a ver. Bueno, esta está acá por dos motivos, pero desde el punto de vista de las producciones, un pedacito de qué producción estaremos viendo ahí. Esto, digamos, desde la punta hasta la base, es todo igual, ¿sí? No hay otra cosa que no sea esto que están viendo acá. Y esto está lesionado a propósito para que después vean lo que va a suceder. ¿De qué especie les parece que será todo esto tan peludito? Manzano, muy bien, manzano. Claro que vivo, porque agarré la cámara, el cosito amarillo este, y agarré el manzano. Entonces todo lo que están viendo ahora es manzano. Tendría que cambiar los números, las fotos y las mezclaba. Bien, ¿y esta yema de qué es? Ramo de madera, dijo alguien ahí, no sé quién será. Excelente, ramo de madera. Todas las yemas que porta esta ramita son todas yemitas de madera, ¿sí? O sea que toda esta varita entera es un ramo de madera.